Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a 3x7, el podcast de Caretas Digital. Este sábado vamos a hacer apenas dos porque Valery Vázquez de Velasco, por sus múltiples compromisos internacionales, la diferencia horaria no le ha permitido conectarse en esta oportunidad. La vamos a echar de menos, pero el próximo sábado va a estar de vuelta en el podcast. Hoy es sábado 23 de noviembre, se va fácil el mes número 11 de este 2024, pronto ya diciembre y todo lo que significa las fiestas de fin de año, pero en el Perú, como siempre, las semanas son muy cargadas de diversas noticias, escándalos y, como no, crisis. Esta semana, sin duda, la orden de detención y posterior desaparición o fuga de Nicanor Boluarte Segarra, que ha pasado de ser el primer hermano de la nación al segundo prófugo menos buscado de la nación, con todo lo que significa esto, porque sin duda está generando también un añadido más a la crisis de gobernabilidad, a la crisis política, porque se habla de la displicencia de la policía y cómo es que no se tuvo precauciones de inteligencia para evitar que se vada. Pero también pone otra vez en el ojo de la tormenta a el sistema de administración de justicia, especialmente a estos jueces que se supone son los que deben controlar las acusaciones del Ministerio Público y en la práctica están funcionando como mesa de partes de la Fiscalía o de los equipos especiales, en este caso del EFICOP, porque el juez Richard Concepción Carguancho, que tiene fama, en el argot popular decimos, de canero, ha vuelto a ordenar la detención o prisión preventiva, para ser exactos, del abogado Mateo Castañeda, abogado de Dina Boluarte y del hermano de ella, Nicanor Boluarte, esta madrugada, ¿no? De sábado. Así que el abogado Mateo Castañeda está con orden de detención. Entendemos que se presentó a la diligencia y en este momento obviamente estará siendo conducido a la carceleta del Poder Judicial y después el INPE tendrá que enviarlo a algún penal, suponemos, de la capital. Esto abre el abanico, Enrique, para hablar de la política y de la justicia, ¿no? De la justicia politizada, como han salido a decir en coro los ministros de Dina Boluarte sobre su hermano, o de la justicia o de la política judicializada también, ¿no? ¿Cómo estás viendo este caso de el hermano presidencial y sobre todo de Mateo Castañeda en Caretas? Ustedes han publicado varias notas al respecto. Sí, efectivamente. El caso de Nicanor, que se origina en el tema de los prefectos, que también tú mismo lo has seguido en su momento y han tenido destapes en la materia, que yo creo que por supuesto es válido, pero si te vas al fondo de la cuestión, por un lado, la designación de prefectos siempre ha sido sencillamente el patio ni siquiera de adelante, de atrás de la presidencia de la República. Eso ha sido de manera histórica así. Son funcionarios que son representantes del presidente y viene de una figura, como lo he dicho antes, constitucional del siglo XIX, considerada napoleónica. ¿Debería ser de otra manera? Quizás debería ser de otra manera, pero el hecho es que cuando estallan las protestas contra el gobierno de Boluarte tras el recién jurado gobierno de Boluarte tras el golpe frustrado de Pedro Castillo, Alberto Otarola denuncia que eran los prefectos, en muchos casos del FENATEP, asociado al Movadef, quienes en parte incitaban estas protestas. Y se anuncia este relevo, ¿no? Entonces, claro, de ahí se van nombrando a estas personas cercanas pues a Nicanor Boluarte, que hay que reconocer, Dina Boluarte no tenía partido. O sea, ahí tú no pones, usualmente ponías a militantes de tu partido, aquí lo que se quiso hacer aparentemente es poner prefectos para formar uno en medio de esa orfandad, ¿no? Está bien, evidentemente no está bien, pero es como digo, prácticamente una nueva manifestación de lo que era esta atribución, entre comillas, presidencial. Y en el caso de Castañeda, sorprende que Concepción Carguancho lo esté metiendo preso. Básicamente, él dice que, claro, no criminaliza el papel del abogado, o sea, cuidado en esto. Y
Por suerte, no se ha demorado 3 días y sus noches, como ridículamente hizo con el tema de Nicanor Boluarte. No ha sido esto de madrugada, sí tenía a Castañeda que se presentó, lo ha premiado, no con 36 meses, sino con 2 años de prisión preventiva, precisamente por presentarse, pero o sea, valida todos los que han sido evidentes montajes que han salido de la EFICOP, ¿no? Y eso es lo que me parece que queda en evidencia y que seguramente va a ser, me imagino, corregido en segunda instancia, como ya le han enmendado la plana antes a Concepción Carhuancho. Es decir, dice que quiso sobornar a coroneles de la policía como Harvey Colchado, cuando ha quedado clarísimo cómo fue esa línea, que el señor Siucho pasó el tema del recibo, cuando también sabemos que se armó este secuestro con Iván Siucho, que terminó derivando, secuestro falso, que terminó derivando en el caso Chibolín, etcétera. Entonces, a lo que voy es que a Concepción Carhuancho no le entran balas sobre lo que para cualquier periodista que tenga 2 dedos de frente haya podido seguir el tema, ¿no? Es escandaloso que el juez avale, por ejemplo, esto de la sembrada o el intento de soborno a Harvey Colchado cuando ha quedado demostrado palmariamente que el general o exministro vizcarrista Carlos Morán fue el que buscó insistentemente a Mateo Castañeda, lo dice el registro telefónico que además ha sido objeto de un peritaje que se ha presentado. ¿Recuerdas ese suboficial de la DIVIAP que fue enviado supuestamente a ofrecer unos videos en contra de Barreto y de Particularmente Colchado? escandaloso y plenamente acreditado. Usó a la madre incluso, ¿no? Y después lo desecharon. Y por último, este secuestro inventado de Suicho, que lo han obligado a autoincriminarse en un supuesto delito contra la fe pública para luego ser colaborador. Y las investigaciones científicas que se han realizado con la policía especializada han concluido fehacientemente que no hubo secuestro. Se trató de una venta frustrada de oro ilegal y que tuvo un componente de moneda extranjera falsa y que eso derivó pues en un incidente que la fiscal Marita Barreto personalmente fue a inmiscuirse en una investigación que ya se había iniciado con otro fiscal y para manipular a este personaje que luego se ha convertido en una suerte de colaborador eficaz. Eso que la prensa lo ha investigado ampliamente y que ha quedado demostrado que era un Armani, ¿no? Aunque a Marita Barreto le gusta más Versace, que es la marca de sus gafas, este, lo ha avalado, ¿no? Queda claro que en la segunda instancia, como todos los casos anteriores, le van a enmendar la plana a Richard Concepción Carguancho. Esta vez sí se ha cuidado de no hacer copy-paste del pedido de la fiscalía. Ya no dice este despacho fiscal, sino dice este despacho judicial. Por lo menos en eso ha tenido un poquito más de cuidado. Pero lo que nos demuestra es que la justicia no presenta ninguna garantía para un ciudadano de a pie, porque en el Perú ya estamos normalizando la prisión preventiva, es decir, eso significa que un ciudadano va a ir preso antes de que se le demuestre fehacientemente que es responsable de un delito. Eso en ninguna sociedad democrática se tiene que aceptar. La prisión preventiva es la excepción de la excepción. Sí estamos de acuerdo que se investigue todo lo que se quiera, el hermano de la presidenta, el abogado Castañeda, quien sea, pero tiene que ser una investigación objetiva, cumpliendo el debido proceso, el derecho a la defensa y sobre todo que los magistrados sean prolijos, por favor. O sea, el nivel de estos señores y señoras es deleznable. Veamos de qué universidades vienen, cuáles han sido sus calificaciones en derecho penal, han reprobado 5 veces el curso. Por favor. O sea, el Ministerio Público y el Poder Judicial no tiene mejores cuadros que ofrecer. Ahora que señalas lo de la prisión preventiva, recuerdo cómo hace algún tiempo, cuando todavía hablaba con los periodistas que teníamos un mínimo de autonomía, digamos, Rafael Vela me señalaba que el tema de la prisión preventiva, en realidad lo que ellos hacían era coger, por decirlo así, un vicio de la justicia peruana, porque hay muchísima gente en prisión preventiva en el Perú o sin sentencia, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué tenía de malo prolongar esa figura o extender esa figura a los personajes políticos o mediáticos, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta, ¿no? De cuál es el grado un tanto de distorsión, ¿no? Doctrinaria que pueden estar teniendo estos fiscales, como tú señalas, avalados por jueces
como Concepción Carhuancho. Esto hay que reiterar, por supuesto, de ninguna manera expresa, pues una defensa al gobierno, como se quiere ver ahora, pero es evidente que se está tomando o se está haciendo una justicia completamente deficiente, que es una justicia que finalmente nos va a morder la cola como sociedad, politizada, absolutamente draconiana en algunos casos también, y fuera de foco. Ahora, ahí hay otro punto que me parece importante destacar. Ustedes en Contracorriente revelaron el caso ahora mismo que se supone que le han revertido una suspensión a Harvey Colchado, ¿no? Pero me decías en la previa que él igual está sancionado, ya su abogado está reclamando que él retome la jefatura de la de DIVIAC, y ustedes han revelado este caso absolutamente escandaloso de Humberto Jara, donde se escucha, y ¿por qué hablo de esto? Porque él está relacionado directamente con los casos de FICOP, eh, donde extorsiona a esta empresaria González Yep, que tiene, por supuesto, un rosario de controversias y ya ha estado, ¿no?, envuelta en casos presuntamente delictivos, pero lo que revela es que Jara se jacta prácticamente de tener influencia dentro del EFICOP y le dice, bueno, oye, ¿cuánto más me quieres cobrar? Porque ya le ha sacado $20,000 y le quiere sacar 250,000. Y él, ¿cómo veo tu trabajo, no? Y él dice, bueno, cuando te vaya a visitar el capitán para llevar la presa, ya verás, ¿no? Ya verás mi trabajo, que es lo que eventualmente pasa. Esa es una pita que, por supuesto, hay que jalar, porque las informaciones y los trascendidos sobre cómo se cultiva la extorsión en ciertos estamentos de la fiscalía no son broma. No son broma ni en el EFICOP ni en el subsistema de lavado de activos, donde precisamente Vela Barba es el coordinador. Claro, la pregunta medular en este caso de Humberto Jara Enríquez, si él iba a título personal, era un abogado muy vivo que sacaba ventaja de su supuesta relación con el EFICOP, o era el operador del equipo especial dirigido por Marita Barreto. Según todos los indicios y el testimonio de la empresaria que denuncia extorsión, Mirta González Yep, sería un operador por varias razones. Primero, desde enero de este año conocía detalles de una investigación que se supone era reservadísima y le informa a la investigada, mira, esto te está pasando, pero yo tengo la llave, yo tengo la solución. ¿A cambio de qué? A cambio de mucho dinero, ¿no es cierto? Y efectivamente él da muestras de tener llegada absoluta al EFICO porque le da información cierta, relevante y absolutamente reservada. Pero cuando esta empresaria no acepta pagar el $250,000, se rompe la relación porque incluso Jara le llega a decir, no te preocupes, yo hago una narrativa, tú lees nomás pregunta y respuesta, no necesitas ir a declarar, pones tu firma y tu huella digital y tomas tu avión y te regresas a Miami, ¿no? Imagínate. Y la empresaria dice, ¿cuál es la muestra de que se trata de un operador de esta supuesta organización criminal que sería el EFICOP? Es que cuando ella denuncia esta extorsión ante el fiscal Freddy Niño, el coronel Harvey Colchado, el capitán Carlos Martínez, que es clave en este caso, simplemente no la escuchan, ni levantan un acta, ni hacen una investigación, inician una investigación de inmediato, ni siquiera la vuelven a llamar para que entregue la prueba, siendo que ellos escucharon el audio. Han pasado 8 meses y medio y Jara no es tocado ni con el pétalo de una rosa, aunque Colchado dice, sí, mira, nosotros dijimos que formalice su denuncia. Oye, ¿cómo? Había hecho la denuncia verbal ante un fiscal y no la escuchan. Y eso quiere decir que hay un blindaje a Jara del EFICOP, que dicho sea de paso, después le escribe, o antes le había escrito un libro totalmente apologético, lleno de imprecisiones y parecía una telenovela, ¿no? Entonces sí hay una denuncia gravísima y lo que más me preocupa es que esto sale el domingo en la noche, estamos sábado, y la Fiscalía de la Nación no ha reaccionado. ¿Esa noticia criminal no ha merecido la atención de algún fiscal? ¿Qué dice la fiscal de la Nación que ya tiene más de 10 o 12 días en el cargo? ¿Le parece normal que haya una denuncia de este calibre? Creo que eso es gravísimo, ¿no? Y lo más grave es que parece ser que eso se está normalizando en la fiscalía, ¿no? No hay ninguna reacción
y la indignación de la gente, porque yo sé que hay más casos, ¿ah? Por lo menos tengo evidencia de dos más. Y Mirta González dice que son cinco más, y con audios y con pruebas que pronto van a salir. Entonces vamos a ver que esto se va a convertir en un verdadero escándalo impune, absolutamente impune. Ahora, esto nos lleva, por supuesto, en medio de esta situación en la cual, claro, el hermano de la presidenta está involucrada. Ya sabemos, pues, no hay que regresar a las debilidades de la presidenta, una persona completamente subcapacitada, no capacitada para asumir el cargo. Y claro, te dan en la línea de flotación del hermano, al cual, por cierto, esto es un círculo vicioso, ¿no? Porque se plantean estas prisiones preventivas y claro, la policía, así como no ha buscado a Cerrón, menos va a buscar a Nicanor Boluarte, ¿verdad? O sea, y tienes un ministro como Santibáñez al frente, ya vamos a ir al Ministerio del Interior, pero en medio de esta situación hay ministros que sí ya comienzan a estar en la línea del disparadero del Congreso, ¿no? Mociones de censura contra De Martini y de Midis por los escándalos de los proveedores de Caliwarma que no tienen cómo acabar. Y para Rómulo Mucho, que estaba muy, según decían, pues muy emocionado preparando candidatura presidencial, pero al final yo creo que de mucho va a quedar poco, porque él ha presentado tardíamente esta ley MAPE, que parece no satisfacer a nadie, ¿no? No parece satisfacer a los gremios eh, formales, ¿no? Porque no ataca la minería ilegal, que es la principal preocupación de ellos, y tampoco satisface a los artesanales que hace 5 días están plantados en, Protestando. en el Congreso, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo, estos ministros incondicionales de Dina Boluarte podrían ser incluso censurados. El caso de Martini, que claro, comanda pues un tema de programas sociales que por lo general funciona bien, pero Caliwarma es un sarpullido que no deja de estar infectado, ¿no? Sí, lo que nos demuestra, Enrique, es que en general estamos distraídos en temas judiciales, políticos, judiciales, y lo que se llama gestión pública, gobernabilidad, que en cristiano es resolver los problemas que todos los días los peruanos sufrimos, inseguridad, ¿no? El tema, por ejemplo, de los desayunos a los escolares, el tema gravísimo de la minería ilegal que ha traído toda una estela de corrupción, de violencia, es decir, se multiplican los delitos y se quiere mantener este reinfo que, vamos a decirlo, muy claramente es la puerta trasera por donde se lava el oro ilegal. Incluso hay grandes empresarios con estas plantas de transformación que están lavando ese dinero, haciendo mucha plata y están legalizando el oro negro, ¿no? Y estos intereses quieren que esto se perpetúe, ¿no? Que se postergue y no se da una solución directa. Eso es lo que está pasando. No se está gobernando, no se está solucionando estos problemas que son urgentes. Y claro, eh, ahora tenemos la cuota adicional de violencia, porque mientras el ministro del Interior se está debatiendo con su ex amigo Culebra, ¿no? Y los audios y Harvey Colchado y etcétera, etcétera, la inseguridad avanza ya al interior de la propia policía, ¿no? Este caso dramático del asesinato de la joven Sheila Cóndor a manos de un depredador sexual y feminicida que estaba oculto en el uniforme de la policía, nos hace reflexionar también, porque ya hemos tocado fondo y hay una negligencia de la propia policía que no puede detectar a uno de sus integrantes totalmente infectado, enfermo, nocivo, y no lo pueden expectorar, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, mantenemos esta displicencia, no se hace caso cuando la familia denuncia la desaparición de la joven, el sistema en general no está funcionando. El ciudadano común y silvestre dice, ¿dónde está el Estado? Me extorsionan, me asaltan, desaparece mi hija y no me hacen caso, y el asesino es uno de los suyos, de la policía. Es decir, estamos en rumbo de colisión y ya nos estamos preguntando, oye, eh, ¿qué pasa con el Estado peruano? O sea,
hay un vaciamiento institucional transversal y complejo que lo que nos dice es que no hay Estado. O sea, ¿dónde estamos? ¿No? Los ciudadanos, ¿a quién respondemos? ¿Quién nos protege? ¿Qué sistema es el que funciona o no funciona? ¿No? Más allá del morbo, para ir terminando, de por supuesto estos crímenes execrables siempre despiertan, las banderas rojas efectivamente que plantea esta son sintomáticas, ¿no? O sea, a él no solamente lo acusan de violación en grupo, sino que entran al departamento en coma de donde después han encontrado el cadáver de esta pobre chica, lo encuentran encima de la tercera chica que no había podido salir del departamento, que estaba dopada, ahorcándola, ¿no? Y el Poder Judicial, eh, luego de 15 días de detención preliminar, ahí sí nomás 15 días, ¿no? Lo suelta. La policía lo suspende 6 meses, ¿no? A ver, entonces, o sea, ¿cuál es la lógica? Si eras realmente inocente, ¿por qué te suspenden? ¿No? Lo suspenden, pero de ahí regresa como si nada. Y había estado en APEC, había estado resguardando a los altos dignatarios en APEC, ¿no? Y pasa esta desgracia donde, como señalas además, la comisaría tampoco reacciona. Y Santibáñez, según hemos revelado, ha reubicado a todos a una comisaría a 8 horas de Lima en el distrito de Gorgor, ¿no? A los 30 que estaban ahí. Pero como siempre, Carlos, por lo bajo, ¿no? O sea, no se dice quiénes fueron los responsables, qué sanción se les va a dar. No, siempre en la policía se practica, ¿no? Este tipo de salidas que al final lo que hace es redundar en la desconfianza de la gente, ¿no? Y ojalá, ¿no? Que un caso como estos que cruza, ¿no? Estas deficiencias gravísimas, tanto en el Poder Judicial como en la policía, que uno se pregunta, pues, si hay coimas detrás, se están denunciando irregularidades en la inspectoría, qué sé yo, ¿no? Ojalá sirviera para poder revertir, ¿no? La situación y reubicar las agendas reformistas en nuestro alicaído debate público. Sí, lo dramático es que el caso de Sheila Cóndor, este feminicidio, este crimen horrendo, no es el primero de esta naturaleza. Y cada vez que sucede uno parecido, nos conmocionamos, todos salen a opinar, salen los ministros de la mujer del interior a ofrecer mil cosas, pero lamentablemente pasa un tiempo y nos conmociona otro hecho así de criminal. En fin, ojalá que ya hayamos tocado fondo y que lo que nos quede simplemente es rebotar y salir de este pantano que como sociedad nos tiene atrapados. Se nos ha terminado el tiempo este sábado, Enrique. El próximo vamos a regresar con Valery Vázquez de Velasco para hacer 3x7 y los esperamos entonces el próximo sábado, ya creo yo de diciembre, ¿no? O finales de noviembre, por lo menos, 30 de noviembre. Creo yo que ya efectivamente, no, vamos a estar con las justas, el sábado 30. Ok, nos vemos hasta el próximo sábado. Buenos días. Excelente fin de semana. Adiós.